Bueno, mis queridos hermanos, en esta noche les damos la bienvenida nuevamente a cada uno de ustedes. Hoy tenemos la clase número 24 de nuestro estudio, 25. perdón, 25 de nuestras clases de doctrina bíblica evangélica. Y hoy vamos a tocar el tema de la profecía bíblica, desde luego. Y cuando hablamos de la profecía bíblica, nos estamos concentrando en lo que los profetas que Dios escogió para que ellos le hablaran al pueblo de Israel, y también a los profetas que Dios escogió para que anunciaran y dieran a conocer el evangelio y llamaran a la gente al arrepentimiento. También vamos a hablar de ello, ¿verdad? Pero es bien importante que nosotros entendamos que la profecía bíblica, su principal propósito o el propósito central de la profecía bíblica fue anunciar y señalar a Cristo, al ungido y escogido de Dios, como el Salvador de la humanidad, que Él vendría en el plan salvador de Dios a este mundo para rescatar a la humanidad del pecado, ¿verdad? Entonces, el propósito principal de la profecía es ese, que se diera a conocer la venida de Cristo a este mundo. Desde luego que hubieron profetas que antes anunciaron esto, como también hubieron profetas que dijeron que ya había venido y explicaron para qué había venido, y llamaban siempre a las personas al arrepentimiento, porque el llamado del profeta es ese, a reconocer que el plan salvador de Dios, y que en Dios hay compasión y hay misericordia para todo aquel que anda lejos de él. Y el propósito del profeta siempre fue hacer un llamado a la gente para que recapacitara sobre su vida espiritual y pudiera acercarse a Dios. Es el propósito principal de la profecía. No es de asustar a la gente, ¿verdad? Y sí, Dios usó a los profetas para también advertirles que si ellos no enmendaban su camino, si no enmendaban su manera de vivir, si no había una renovación en su vida espiritual y se convertía nuevamente al Señor, pues iban a sufrir las consecuencias del castigo del pecado, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a ver parte de eso, y les invito a que abran sus Biblias en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, segunda carta del apóstol Pedro. El apóstol Pedro fue el apóstol al cual Jesús le dio las llaves del reino de los cielos, y él también le escribe a la iglesia, a los primeros cristianos. Ahí en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, Pedro se toma el cuidado de decir acerca del propósito de la profecía, ¿verdad? Segunda de Pedro 1, 16 al 21, lo voy a leer y a partir de ahí vamos a empezar a estudiar. Y el apóstol Pedro dice así en la segunda carta, capítulo 1, verso 16, dice él: cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos, dice. O sea que Pedro está diciendo de que él estaba dando testimonio de algo que es real, que él lo vivió, que él lo experimentó, que él tuvo la oportunidad de verlo directamente, de primera mano. Verso 17, él, hablando de Jesús, recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre, cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo: este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él. Jesús en cierta oportunidad
se subió a una montaña con Pedro, Jacobo y Juan. Y dice que de ahí sus vestidos resplandecieron y se oyó una voz del cielo. Y se aparecieron. En ese momento desapareció Moisés, que representaba los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. Y también salió el profeta Elías, que representaba a los demás profetas, ¿verdad? Y entonces se oyó una voz que dijo, ¿verdad? Este es mi hijo amado. A él deben de escuchar. Entonces es bien importante que nosotros podamos entender eso, ¿verdad? Déjeme conectar aquí un hermano que quiere entrar, ¿verdad? Sí, entonces estamos estudiando esto, de que Jesús está dando, perdón, Pedro está dando testimonio de que Jesucristo, él lo conoció personalmente, que él convivió con él, que él pudo escuchar cuando del cielo se oyó esa voz que dijo, este es mi hijo amado, y también él pudo ver los milagros, él pudo escuchar las enseñanzas de Jesús. Él está siendo un testigo, está dando su testimonio de que él no está siguiendo ninguna fábula, ningún cuento fantasioso, sino que él está hablando de una realidad que él vivió, su experiencia con Cristo. Luego dice el verso 18, segunda de Pedro 1:18, nosotros mismos, hablando de él, Pedro, Jacobo y Juan, oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él, dice, en el Monte Santo, dice. Verso 19, esto ha venido a confirmarnos, dice, la palabra de los profetas. Ahí está lo que estamos estudiando hoy. O sea que lo que Pedro, Jacobo y Juan escucharon y vieron, y los demás apóstoles, dice Pedro que esto vino a confirmar la palabra de los profetas. Y está hablando de los profetas del Antiguo Testamento. O sea, los que hablaron de la venida de Jesús. Dice, a la cual, dice, esta palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Lo que está queriendo decir esto es que si uno le pone atención y presta atención a lo que se escribió de Jesús antes de que él viniera, dice, ustedes se van a dar cuenta de que en realidad esta persona que se anunció, Jesús, vino y realizó lo que los profetas anunciaron que iba a hacer, ¿verdad? Versículo 20. Ante todo, tengan muy presente, dice, que ninguna profecía de la Escritura, cuando dice la Escritura, está hablando del Antiguo Testamento, surge de la interpretación particular de nadie. O sea, de que no es que algún ser humano la escribió para que tenga una interpretación particular. Verso 21. Porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana. O sea que a ningún hombre se le ocurrió esto, sino que los profetas, dice, hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Bueno, en estos pasajes que hemos leído, podemos ver que Pedro está confirmando que en realidad lo que escribieron los profetas, lo que anunciaron los profetas de la venida de Jesús, se cumplió. Y ellos fueron testigos oculares, presenciales, de primera mano, que se dieron cuenta de que lo que habían escrito los profetas era cierto y se cumplió al pie de la letra como se había anunciado, ¿verdad? Por ejemplo, Mateo, hermanos, Mateo, que fue uno de los apóstoles, y eso lo estudiamos en las clases pasadas, Mateo 12 veces menciona, es una frase muy importante que dice, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, dice. Y en el Evangelio de Mateo 12 veces usa esta frase, Mateo, para que se cumpliese la escritura, para que se cumpliese lo que dijo el tal profeta, decía. Entonces, podemos ver, hermanos, de que la profecía, el propósito principal es de que las personas pudieran confirmar, ¿verdad?
de que el que se había anunciado que vendría en el plan de Dios se cumplió al pie de la letra. También quiero que veamos un pasaje en Juan, Evangelio de Juan 1:45, porque ahí se menciona otra vez a los profetas. Juan 1:45 dice así, mire, cuando los primeros discípulos empezaron a conocer a Jesús y se empezaron a dar cuenta de quién era él, ellos empezaron a decirse uno al otro, ¿verdad? De que habían encontrado a Jesús, ¿verdad? Vamos a leerlo. En Juan 1:43 al 45 dice así: al día siguiente, Jesús decidió salir hacia Galilea. Galilea es la parte norte del territorio de Israel. Y se encontró, dice, con Felipe y lo llamó y le dijo, sígueme. Versículo 44. Felipe era del pueblo de Betsaida, lo mismo que Andrés y Pedro, ¿verdad? Eran pueblos que estaban junto al lago. También se le conoce como Mar de Galilea. Felipe dice que buscó a Natanael, a otro amigo de ellos, y le dijo, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés, fíjese, en la ley, y de quien escribieron, dice, los profetas. Entonces podemos ver, hermanos, de que tanto el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento señalaba, apuntaba la venida de Jesús. Dios empezó a anunciar que iba a mandar a su hijo, que iba a mandar a un Salvador, a un Mesías, y vino, y se cumplió la palabra escrita por varios profetas, no solamente uno ni dos, fueron varios. Entonces, aquí los apóstoles están dando testimonio de que ese personaje fue descubierto y ellos se dieron cuenta quién era gracias a que los profetas lo anunciaron, ¿verdad? Y lo describieron cómo iba a ser y qué es lo que iba a hacer, y ellos se pudieron dar cuenta de primera mano, lo pudieron conocer y pudieron creer, ¿verdad? Creer que la palabra de Dios antes de venir Jesús era verdad y que confirmaba lo que se había escuchado, ¿verdad? Entonces, hermanos, el propósito de esta clase es entender que era un profeta y el propósito de su llamado. En realidad, un profeta, hermanos, era un anunciador, un intérprete, un vocero que le hablaba al pueblo para decirles el plan o los proyectos de Dios y que Dios los usaba a ellos para revelar, para dar a conocer su plan, su proyecto, y para que estos personajes, los profetas, los comunicaran al pueblo de Israel. Y el propósito principal de Dios es que la gente supiera que Dios estaba proveyendo o iba a proveer una salvación al pueblo, ¿verdad? También, hermano, los profetas que Dios usó, los usó para advertirle al pueblo cuando ellos estaban viviendo de una manera errada, equivocada, ¿verdad? Se estaban portando mal, se habían olvidado de Dios. Y también Dios mandaba los profetas para que estos hicieran un llamado al pueblo a que se arrepintieran y que volvieran a buscar a Dios. Y los profetas generalmente les advertían que Dios les estaba dando la oportunidad de volverse a Él. Y que si no lo hacían, pues Dios iba a cumplir lo que había establecido en su pacto, en el pacto que hicieron cuando salieron de Egipto. Porque en el pacto que hicieron cuando salieron de Egipto es que si ellos se portaban bien con Dios, Dios los iba a bendecir. Pero si ellos abandonaban a Dios, pues Dios se iba a olvidar de ellos, los iba a tener que castigar por el pecado. Pero Dios siempre les daba oportunidades de arrepentirse, ¿verdad? Por eso enviaba a los profetas. Hoy vamos a ver algunas cosas, hermanos, de lo que estos profetas, cómo eran, ¿verdad? Cómo eran en realidad, cuál era su trabajo y qué es lo que sí eran y qué es lo que no eran, ¿verdad?
Me gustaría que vean también un versículo que se encuentra en Éxodo capítulo, perdón, es en Deuteronomio. Deuteronomio, déjenme ver el versículo, por aquí lo apunté. Deuteronomio. Bueno, luego sí, Deuteronomio 34. Deuteronomio 34, porque es bien importante que veamos esto. Porque a veces pensamos que profeta es solo aquel que habla del futuro, ¿verdad? Pero en realidad no es así, ¿verdad? Sí menciona el futuro, el profeta, el futuro de lo que le espera al pueblo si no se arrepiente, claro. Pero en realidad, quiero que veamos algo que es bien importante aquí en Deuteronomio, porque Moisés, hermanos, a Moisés se le considera un profeta. Deuteronomio 34, versículo 10. Porque profeta, como les digo, quiere decir una persona que lleva un mensaje, ¿verdad? Es una persona que es un traductor de la palabra de Dios, es un intérprete de lo que esta persona, Dios le da y para que esta persona se lo diga al pueblo. Entonces, era bien importante que la persona entendiera lo que Dios le estaba diciendo para que él se lo dijera al pueblo, ¿verdad? Y mire que dice el versículo 10, Deuteronomio 34, 10. Hablando ya del fin de la vida de Moisés, dice, desde entonces no volvió a surgir en Israel otro profeta, dice, como Moisés. Cuando dice otro profeta, o sea, otro vocero, otro intérprete, otro traductor de la voluntad de Dios, otro que le hablara al pueblo la pura verdad que Dios le decía, sin falsearla, ¿verdad? Entonces eso quiere decir el profeta, ¿verdad? Entonces dice, no volvió a surgir en Israel otro profeta como Moisés, con quien Dios el Señor tenía trato directo, dice. Entonces, eso es bien importante entenderlo, ¿verdad? Porque, o sea que Moisés no era una persona que ¿cómo le podría decir? Que hablaba del futuro, que cosas que iban a pasar. Simplemente le decía al pueblo la verdad, tal como la recibía de parte de Dios. Y esa es una palabra que en hebreo se llama profeta, quiere decir, en hebreo se le dice naví. Naví quiere decir profeta en hebreo. Pero como le digo, quiere decir varias cosas. Quiere decir intérprete, traductor, vocero, un comunicador, pero que habla directamente la verdad, ¿verdad? Que interpreta bien la verdad y la transmite al pueblo. No es alguien que está adivinando, ni alguien que está, como dicen en inglés, guessing, ¿verdad? Que está como diciendo, a ver si será o no será, ¿verdad? No, un profeta era el que realmente decía lo que Dios quería que se le dijera al pueblo, ¿verdad? Entonces, bien importante. Vamos a ver algunas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, número 1, los profetas no eran adivinos, o sea, no estaban adivinando el futuro, ¿verdad? Para nada, ¿verdad? Ahorita, hermanos, tristemente, en muchas congregaciones, se ha usado mal este término de profeta, porque a veces piensan que profeta es alguien que les va a predecir el futuro, ¿verdad? Pero nadie puede predecir el futuro. Nadie puede saber lo que va a pasar, al menos que Dios se lo revele, ¿verdad? Como hay un pasaje en la Biblia que realmente me gustaría que lo lean, se encuentra en Amós capítulo 3, versículo 7. Amós es uno de los profetas menores, está después de Joel. Amós capítulo, uno de los profetas menores. Amós capítulo 3, versículo 7. Y Amós dice algo muy importante, hermanos. Y él declara por qué los profetas decían lo que decían. Porque no era algo que ellos imaginaban que iba a pasar, ni era algo que ellos se inventaban, ¿verdad? Amós capítulo 3, versículo 7 dice,
Mire lo que dice este profeta. En verdad, nada hace el Señor omnipotente sin antes revelar sus designios a sus siervos, los profetas, o a los voceros que él va a usar. Eso quiere decir. O sea que nadie hace, o sea que Dios no hace nada sin antes avisarlo, sin antes revelárselo a alguien que se lo va a decir al pueblo. O sea que no hay nada, hermanos, no hay nada que Dios hiciera sin que el pueblo lo supiera. Y alguien se los tenía que decir, ¿verdad? Entonces eso es bien importante, que los profetas no inventaban lo que decían, sino que Dios se los revelaba y se los mostraba. El número 2 dice, el profeta era usado por Dios para denunciar, fíjense, para denunciar la injusticia que el pueblo o los líderes del pueblo estaban haciendo. Y no solo los líderes, también a veces la gente común también se andaba portando injustamente. Entonces yo levantaba un profeta para decirles lo malo que estaban haciendo. Entonces yo lo usaba para denunciar la injusticia y anunciar la esperanza si se arrepentían y cambiaban sus hechos. O sea, mayormente el profeta hablaba al pueblo, hablaba colectivamente. Y muy rara vez se hablaba directamente a una persona, aunque sí hubieron casos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando el rey David se equivocó y cometió el pecado de adulterio y mandó matar a aquel hombre, al esposo de aquella mujer llamada Betsabé, pues Dios mandó un profeta, ¿verdad? El profeta Natán, para que directamente se lo dijera, ¿verdad? Le dijera el mal que había hecho. Y gracias a Dios, ¿verdad? David se dio cuenta de su pecado y se arrepintió y le pidió perdón a Dios y Dios lo perdonó, pero esto marcó en su vida un antes y un después, ¿verdad? Porque a partir de ahí, pues su vida ya no fue la misma, ¿verdad? El pecado siempre deja secuelas, siempre deja consecuencias. Y aunque Dios le permitió seguir en el trono, lo perdonó, pero los problemas surgieron, los problemas se fueron empeorando, ¿verdad? Por causa de su mal proceder. Entonces estamos viendo, hermanos, de que los profetas eran usados por Dios para anunciar la injusticia, denunciarla, ¿no? Y anunciar esperanza si había arrepentimiento. Otra cosa que el profeta hacía o era la voz de la conciencia del pueblo. Eran voceros o mensajeros de Dios. Por ejemplo, cuando Dios llamó a Moisés, Moisés se quejó de que él no era buena, no podía hablar muy bien, no tenía facilidad de palabra. Así que Dios le dijo, mira, yo me voy a comunicar contigo y tu hermano Aarón se va a encargar tú le vas a explicar realmente lo que yo te voy a decir para que él lo comunique al pueblo. Entonces, en este caso, Moisés recibía la información de parte de Dios, Dios se la daba a Aarón y Aarón, que tenía facilidad de palabra, pues se la decía al pueblo, ¿verdad? Era como el vocero, ¿verdad? El vocero, Aarón. Como el segundo vocero, podríamos decir, pero el que recibía la revelación era Moisés. Entonces es bien importante, ¿verdad? Todo eso. Algo también para considerar es que de todas las profecías que hablan en el Antiguo Testamento, solamente 5% de la profecía. Entonces, si usted junta todos los profetas, nada más el 5% anunciaba lo que iba a pasar en el futuro. El 95% no hablaba de lo que iba a pasar en el futuro, sino simplemente el profeta estaba diciéndole al pueblo sus faltas, diciéndole al pueblo sus errores, su mala conducta, ¿verdad? Su mal proceder con Dios y haciéndoles un llamado al arrepentimiento. Y en ciertas ocasiones los profetas se hablaron del futuro porque Dios le decía, ya le dije al pueblo, no 2, ni 3, ni 4 veces, ya les dije que tienen que corregir y como no hacen caso,
pues les va a pasar tal y tal cosa. Entonces el profeta tenía que decirles, tristemente, dice ustedes, como no hacen caso, pues Dios va a tener que castigarlos, ¿verdad? Va a tener que hacer algo con su pecado, porque ustedes no quieren corregir. Pero generalmente, hermanos, ese 5% que hablaba del futuro, generalmente hablaba de algo que Dios iba a hacer, que él ya había determinado, ¿verdad? Así que no era, y se cumplía al pie de la letra lo que Dios anunciaba que iba a pasar. Pero nada más eso es el 5%, no es el propósito principal, ¿verdad? El propósito principal, como le hemos dicho, era anunciarle al pueblo su estado espiritual y darle la oportunidad que se arrepintiera. No sé si ustedes se recuerdan de un profeta que se llamó Jonás. Este profeta fue enviado a otro pueblo que no era Israel, y Dios lo mandó para que le dijera al pueblo que si no se arrepentían en 40 días, Dios iba a destruir esa ciudad. Y gracias a Dios, ¿verdad? Que ellos se dieron cuenta de que de su vida espiritual estaba mala, y dice que se arrepintieron, hasta se pusieron a ayunar, y el profeta cumplió con ese propósito. Y al final, pues sabemos, si hemos leído el libro de Jonás, podemos darnos cuenta de que Jonás hasta se enojó, porque Jonás quería que Dios los castigara, que Dios los destruyera, pero Dios lo usó a él para que ellos se arrepintieran y se volvieran de su mal camino, de su mal proceder. Entonces podemos ver, hermanos, de que Dios es el que cuando usaba al profeta era para que demostrarles su compasión y su misericordia y darles una oportunidad. Y cuando el pueblo le hacía caso al profeta y enmendaba su camino, buscaba a Dios nuevamente, pues Dios no lo castigaba. Pero cuando el profeta les decía lo que iba a pasar y los llamaba al arrepentimiento y ellos no hacían caso, después de varias oportunidades, pues Dios tenía que cumplirles su palabra, ¿verdad? Y así pasaba, así pasaba. Déjenme decirles también, hermanos, que el profeta era un personaje incómodo para Israel, ¿verdad? Cuando digo incómodo, es como que alguien venga a decirte en qué estás fallando, ¿verdad? Y era incómodo porque a veces, pues a nadie les gustaba que el profeta les dijera que andaban mal, ¿verdad? Porque el orgullo humano, pues siempre es arrogante y no quiere reconocer sus errores. Sin embargo, el profeta a veces no era bien visto, ¿verdad? O no era bien recibido, porque pues les venía a hablar de que se arrepintieran, les hacía ver sus errores y sus maldades. Entonces, era algo incómodo, ¿verdad? Era algo incómodo para la mayoría del pueblo. Sí, hermanos, el profeta hablaba en representación de Dios, ya sea al rey, porque a veces iba directamente con el rey para decirles, porque el rey era el encargado de liderar al pueblo, tanto al mal como al bien. Entonces, a veces el profeta iba directamente con el rey. Y muchos de los reyes que vemos en la Biblia, pues no le hacían caso, se burlaban de los profetas. Muy poco le hicieron caso a los profetas. Pero la mayoría que vemos era gente orgullosa que menospreciaba el mensaje de los profetas. Aunque ellos sabían que venían de parte de Dios, ¿verdad? Pero ellos pues no querían reconocer sus errores. Por ejemplo, hermanos, a varios de los profetas les castigaron por ir a hablarles de corregir su vida, de corregir su manera de vivir, porque andaban haciendo lo malo. Por ejemplo, hermanos, por ejemplo, a Oseas lo llamaron loco. Pues, lo tenían como que estaba loco, no le hacían caso, decían, no, tú estás loco, le decían. O sea, no le tomaban, lo tenían como que estaba
como que estaba inventando las cosas, ¿verdad? Como que no era de parte de Dios, sino que él en su locura les decía todo eso. Pero en realidad no era así, ¿verdad? A Elías, hermanos, el profeta Elías, lo querían matar. El rey lo quería matar, juntamente con su esposa, ¿verdad? El rey Acab y su esposa Jezabel lo querían matar porque eran unos reyes muy malos, ¿verdad? Asesinos, ¿verdad? Y cuando Elías les hablaba, pues les decía que Dios los iba a castigar, pues estos se la agarraban contra el profeta y Elías se tuvo que huir, se tuvo que ir a esconder, tuvo que caminar 40 días, imagínense, alejarse de ahí y se fue a esconder a una cueva, ¿verdad? Y o sea que no era fácil la vida del profeta, ¿verdad? A Jeremías lo acusaron de traidor a la patria, ¿ves? A Jeremías decían de que él no estaba a favor del pueblo. Le decían, tú estás en contra de nosotros, porque solamente nos dices cosas malas, le decían, que nos va a pasar esto, nos va a pasar aquello. Y así que lo tenían como un traidor a la patria, como que no quería la prosperidad del pueblo de Israel. Y era todo lo contrario, ¿verdad? Sino que ellos estaban enfocados en su vida material y en su maldad. Así que a Jeremías lo acusaron de que era un traidor a la patria, que no quería al pueblo de Israel, que siempre le estaba deseando el mal, cuando no era así, ¿verdad? A Zacarías, hermanos, lo apedrearon. Fíjense, lo apedrearon. A Amós no solamente le dijeron que estaba loco, no, a Osea le dijeron que estaba loco, pero a Amós lo expulsaron del pueblo. O sea, lo sacaron del pueblo, ya no querían que él viviera en el pueblo. Lo corrieron prácticamente. Todo por llevarles al pueblo la exhortación y la palabra de Dios, que Dios los quería llamar al arrepentimiento. Así que, hermanos, los profetas del Antiguo Testamento, la mayoría de ellos batallaron, ¿verdad? Sufrieron con enfrentarse a la maldad, al pecado del pueblo. Pero también, hermanos, algo que hay que notar es que los profetas fueron verdaderos artistas, ¿verdad? Porque ellos se tenían que ingeniárselas para darle al pueblo a conocer su mensaje, ¿verdad? Por ejemplo, ellos usaron la poesía, mucha poesía. Casi la mayoría de todas las profecías que usted lee están en poesía, ¿verdad? Y tristemente muchas personas cuando leen no se dan cuenta que es una poesía y muchas cosas que ellos dijeron pues no son literales, ¿verdad? No se pueden interpretar literalmente. Son figuras de dicción, es lenguaje figurado. Entonces, y muchos al no saber hacer una buena interpretación de la Biblia, pues cometen errores, ¿verdad? Y piensan que lo que está diciendo es literal. Por ejemplo, una vez Isaías, hablando de la restauración de Israel, ¿verdad? Él dijo una vez, el lobo cuando se restaure y venga la paz, dice, el lobo morará con el cordero, dice. Y un niño podrá agarrar una víbora y no le va a pasar nada, ¿verdad? Pero él está hablando poéticamente, ¿verdad? Quiere decir de que iba a haber paz, ¿verdad? Que la maldad iba a bajar el crimen. Pero no, eso no se puede tomar literalmente, ¿verdad? Sino que son figuras de dicción, son figuras de lenguaje. Pero cuando uno no sabe, dice, pues un día vamos a ver que el león y el cordero pues van a vivir juntos, ¿verdad? Simplemente son símbolos que hablan de que va a haber armonía, ¿verdad? Que va a haber paz. Y así, hermanos, muchas cosas que escriben los profetas las escriben en forma poética, ¿verdad? Y también, hermanos, los profetas usaron muchas cosas para dar a entender el lenguaje que querían hablar. Usaron parábolas, usaron canciones, usaron símbolos, como les decía, del león, del cordero, de un niño, la serpiente, en fin, muchas cosas. Usaron esculturas, ¿verdad?
hacían como pequeños edificios, y luego, por ejemplo, un profeta, un profeta profeta Ezequiel hizo una escultura, ¿verdad? Hizo como una pequeña, una torre, por decirlo así, y luego la derribó para dar a entender de que la ciudad iba a ser destruida, ¿verdad? Para que la gente, ay, ¿por qué estás derribando? Le dice, porque así va a pasar en esta ciudad. Van a venir los ejércitos vecinos y van a destruir todo. Van a destruir el palacio, van a destruir el templo, van a destruir todo. Y ellos no lo creían, ¿verdad? Y así pasó, ¿verdad? Y así pasó. Entonces los profetas eran verdaderos, tenían que ingeniárselas para dar a conocer el mensaje que Dios les había dado, ¿verdad? Por ejemplo, hermanos, por ejemplo, Isaías fue un profeta que un tiempo andaba en el pueblo, andaba caminando solamente con su ropa interior. Imagínense, solamente con sus, como decimos, con sus calzones, ¿verdad? En calzones andaba. Y toda la gente se le quedaba viendo. Pero él tratando de darles el mensaje, porque cuando los tenían trabajando a ellos como esclavos, se los llevaban de esclavos, así vivían ellos, como esclavos, los ponían a trabajar en pura ropa interior, solo con sus ropa interior. Entonces, Isaías así andaba en la calle, en ropa interior, para darles a entender de que se avecinaba un tiempo difícil si ellos no cambiaban su manera de ser, su comportamiento con Dios. Y así pasó, ¿verdad? Vinieron y se los llevaron esclavos, ¿verdad? Los pueblos vecinos venían y Dios los castigaba. Por ejemplo, hermanos, por ejemplo, Dios a otro profeta le dijo, al profeta, estoy tratando de acordarme quién era, profeta creo que era Oseas, ¿verdad? Le dijo que al profeta Jeremías le dijo que no se casara, fíjense, que no se casara ni tuviera hijos. Y el profeta, pues la gente pues le preguntaba que por qué no se había casado, por qué no tenía hijos, ¿verdad? Y es la manera que él podía dar el mensaje. Porque Dios dice que yo represento a Dios, no quiere tener hijos, no quiere tener hijos que no lo quieran, dice. ¿Verdad? Entonces era la manera de decir su mensaje, ¿verdad? Y fíjense todo lo que tenían que hacer para poder transmitir su mensaje. Y Dios le decía, tú no te cases, le decía, para que ellos puedan entender que les quiero decir algo, ¿verdad? Que Dios no quería tener hijos rebeldes, que no quería tener hijos que lo despreciaran. ¿Verdad? Y ese era el mensaje que el profeta, ¿verdad? Como le decía también al profeta Oseas, Dios le dijo que todo lo contrario, que se casara pero con una prostituta, ¿verdad? Y que tuviera hijos con la prostituta, ¿verdad? Entonces cuando él lo hizo, pues el mensaje era de que Dios les quería decir de que ellos se habían prostituido espiritualmente, que lo habían cambiado por otros dioses y que los hijos que tenían le estaban enseñando una religión de prostitución, una religión equivocada. O sea, está hablando de una prostitución espiritual, ¿verdad? Pero para que ellos pudieran entender el mensaje, el profeta lo hacía, literalmente. Se casó con una prostituta y luego tuvo hijos y luego la prostituta lo dejó y le dijo, vuélvete a casar con ella. Búscala y vuélvete a casar con ella. Para darles a entender al pueblo de que Dios lo estaban, así como una mujer puede ofender o lastimar emocionalmente a su esposo si lo engaña. Pues así estaba, ese es el mensaje que le quería decir Dios al pueblo a través del profeta Oseas, de que
lo estaban despreciando a él por irse con otros dioses, ¿verdad? Con los dioses de sus vecinos. Dioses falsos, además, ¿verdad? Entonces, y Dios se sentía como un marido despreciado, y que su mujer era una prostituta, refiriéndose al pueblo, ¿verdad? Al pueblo de Israel, que era una prostituta espiritual, ¿verdad? Entonces, todos esos mensajes, hermanos, los profetas tenían que hacerlos porque Dios les decía que lo hicieran, ¿verdad? Y a veces, pues imagínense lo que ellos tenían que vivir para transmitir el mensaje que Dios quería que transmitieran, ¿verdad? Bueno, hermanos, estos son generalmente lo que hacían los profetas en el Antiguo Testamento. Le hacían ver al pueblo su pecado, pero también les hablaban de la esperanza, de un día, les daban esperanza de que un día Dios iba a renovar el corazón, ¿verdad? El corazón del pueblo, porque Dios les decía que, a través del profeta le decía que Dios un día iba a hacer un nuevo pacto con el pueblo y que Dios iba a escribir las leyes de él en sus corazones, ¿verdad? Y que ellos realmente les iba a dar su espíritu para que los transformara, ¿verdad? Y pudieran ser verdadero pueblo de Dios. Pues eso sucedió hasta que vino Cristo, ¿verdad? Pero, y Dios lo cumplió, ¿verdad? Porque vino el Espíritu Santo. Pero, hermanos, estamos viendo todo esto de que los profetas tenían un trabajo bastante no fácil, complicado, precisamente porque el pueblo era un pueblo rebelde, era un pueblo que no quería a Dios, o despreciaba a Dios, o tenía a Dios, pero también tenía otros dioses, ¿verdad? Entonces, eso era el problema, ¿verdad? Que ellos no eran fieles a Dios. Pero, hermanos, llega Juan el Bautista, que es el último de los profetas del Antiguo Testamento, y él anuncia, bautiza y presenta a Jesús, ¿verdad? Y él estaba, si ustedes se recuerdan, Juan el Bautista, él estaba llamando a la gente al arrepentimiento. Y él decía, viene uno después de mí que es más poderoso, dice, que yo. Y él los va a bautizar en Espíritu Santo, decía. En Espíritu Santo y fuego, ¿verdad? Claro que es un fuego simbólico, no es que sea una candela literal, ¿verdad? Dando a entender de que el fuego representaba que iba a quemar el pecado, ¿verdad? Que iba a quemar la maldad, espiritualmente hablando, ¿verdad? Entonces, todo esto, Juan el Bautista fue el último profeta que anunció la llegada del Mesías, pero al llegar Jesús, hermanos, él se convierte en el máximo profeta por excelencia, ¿verdad? Porque él vino a revelar la voluntad de Dios, y nadie la podía revelar de tal manera, tan exacta, como Cristo mismo, que venía del cielo, ¿verdad? Él mismo dijo, nadie ha subido al cielo para saber el plan de Dios, para que él venga a decirles en persona el plan de Dios. Solamente yo, dice. Yo soy el único que conoce perfectamente el plan de Dios, precisamente porque él era Dios juntamente con el Padre y el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde Jesús se convierte en el máximo profeta por excelencia. Pues Jesús revela e interpreta y es vocero de la voluntad del plan de Dios, pero no a través de otras personas, sino ahora en la persona misma del Hijo, ¿verdad? Pues no sé si ustedes se recuerdan de que allá en Hebreos dice que Dios, así empieza el libro de Hebreos, Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado, dice, a nuestros padres a través de los profetas y de muchas maneras, dice, hoy, dice, nos habla a través del Hijo, que es el resplandor mismo de su gloria, dice. Entonces, exactamente Jesús es el máximo expositor o transmisor o vocero del plan de Dios, porque Él es parte del plan de Dios. Él es la persona a través del cual Dios quiere comunicar su amor al mundo, ¿verdad? Su amor al mundo. Jesús es el profeta definitivo. Lucas 4 dice, cuando Jesús llega a la sinagoga, toma el libro del profeta Isaías y dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, dice, porque él es el que me ha ungido y me ha enviado, dice.
De ese personaje que habló el profeta Isaías 700 años antes, dice Jesús, ahora está aquí en persona, dice, soy yo. Bueno, se está cumpliendo todo lo que ese profeta dijo, porque yo soy el escogido, yo soy el ungido que está aquí entre ustedes para llevar a cabo el plan de Dios, ¿verdad? Que había venido a salvar al pecador, a sanar al enfermo, a restaurar al lastimado, en fin. Ustedes han leído esa parte, ¿verdad? Y de ahí, hermanos, pues pasamos al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, vemos que la palabra profeta es aquel que anuncia la verdad de Dios, anuncia el conocimiento de lo que Dios ya ha hecho. Ahorita ya no anunciamos lo que Dios va a hacer, porque ya lo hizo en Cristo Jesús. Ahora anunciamos lo que ya ha hecho, ¿verdad? Que es una realidad. Y podemos decir que lo que dijeron los profetas antes de Cristo y lo que dijo Cristo se cumplieron, se cumplió al pie de la letra. Entonces nuestro trabajo ahora es dar testimonio de que la palabra de Dios se cumple, ¿verdad? Se cumple totalmente en la persona de Cristo Jesús. Y el llamado es el mismo. El llamado que hacían los profetas es el mismo. Los profetas llamaban a la gente a acercarse a Dios para que Dios cambiara sus corazones y darles una esperanza de vida eterna, ¿verdad? Y es el mensaje que es el evangelio, ¿verdad? Y que ahora le toca comunicarlo a la iglesia, ¿verdad? Por ejemplo, hermanos, en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, podemos ver de que tanto hombres como mujeres hablaban y profetizaban, ¿verdad? Porque a veces algunos piensan de que a las mujeres Dios las ha excluido, ¿verdad? Pero no, no. Vamos a ver este pasaje en Hechos capítulo 21. Hechos 21, hermanos. Todo aquel que conoce la verdad del evangelio se convierte en un profeta, o sea, en un vocero, en una persona que puede decir la verdad, que puede comunicar la verdad a una persona que no la sabe. Les dije Hechos, ¿verdad? Capítulo 21. Hechos capítulo 21, vamos a ver qué dice, versículo 9. Hechos 21, 9. Dice así, a ver si no me equivoqué. Vamos a ver, a ver. Sí. El versículo 8 y 9 dice así, Pablo está hablando de su viaje cuando iba a regresar de su viaje misionero a Jerusalén. Dice así el versículo 8, Hechos 21, 8, al día siguiente salimos y llegamos a Cesarea y nos hospedamos en casa de Felipe. ¿Se acuerdan que Felipe fue el que evangelizó a aquel eunuco que fue a Jerusalén? Dice Felipe el evangelista. Y luego dice que era uno de los siete diáconos, ¿verdad? Que se había nombrado. Y luego dice, verso 9, este Felipe tenía 4 hijas. Dice que eran solteras. Y dice que profetizaban. Pero como empezamos del principio, no adivinaban nada. No eran adivinas, ¿verdad? Sino que hablaban y comunicaban el evangelio, la palabra, lo que Dios había hecho en Cristo Jesús, que lo que los profetas anunciaron se cumplió en Cristo Jesús. Eso es lo que un profeta hace, ¿verdad? Anuncia el cumplimiento de lo anunciado, ¿verdad? Y en este caso, Dios anunció la venida de Cristo y que a través de Cristo tenemos salvación, ¿verdad? Y perdón y esperanza, ¿verdad? Entonces, este pasaje se los quise poner porque a veces hay personas que a veces piensan de que, pues, que la mujer no está llamada a comunicar el evangelio, pero eso es la Biblia. Vemos desde que en la época de Pablo ya había hermanas que profetizaban, ¿verdad? Que hablaban. Entonces, es bien importante entender eso, ¿verdad?
porque hay iglesias que están en contra de la mujer, ¿verdad? Que la mujer sirva en la iglesia o que predique o que hable, ¿verdad? Que comunique el evangelio. Pero estamos viendo desde la época de Pablo ya habían mujeres que predicaban y anunciaban la palabra, ¿verdad? Entonces es bien importante entender eso. Entonces podemos también ver, hermanos, de que en el Nuevo Testamento el propósito de la profecía, hermanos, Pablo también lo describe en Primera de Corintios, capítulo 14. Es bien importante este pasaje. Vamos a leerlo. Primera de Corintios, capítulo 14. Y ahí empieza a hablar de los distintos dones que Dios le dio a la iglesia para que a través de los distintos dones se pudiera dar a conocer el evangelio. Porque los dones que Dios o que el Espíritu Santo da a los miembros de la iglesia es para que sirvan y den a conocer la palabra de Dios, den a conocer el evangelio. Primero de Corintios capítulo 14, ahí habla de la profecía, ¿verdad? Ya vimos que la profecía es comunicar lo que Dios ya prometió en el Antiguo Testamento y ya se cumplió en Cristo Jesús. Versículo 14 dice así, empeñense, 14:1, dice 1 Corintios 14:1, empeñense en seguir el amor y ambicionen, dice, los dones espirituales. Cuando dice que ambicionen los dones espirituales, ambicionar es desear tener algo, ¿verdad? Dice, desean tener los dones espirituales, sobre todo, dice, sobre todo, el don que Pablo quiere que más se desarrolle, dice, sobre todo el de profecía. Dice, porque el que habla en lenguas, dice, o en otros idiomas, no habla a los demás, sino a Dios. En realidad, dice, nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios, o sea, cosas que la gente no logra entender porque está hablando en otro idioma, por el Espíritu. Versículo 3. En cambio, dice, el que profetiza habla a los demás, claro que en la lengua que todos entienden, habla a los demás, dice, para edificarlos, número 1, para animarlos, número 2, y para consolarlos. Entonces vemos que el que profetiza no es el que está hablando del futuro, ¿verdad? Ni su intención es estar hablando de algo que va a pasar en el futuro, sino que el propósito es edificar a la congregación, animar a la congregación y consolar a la congregación. Fíjense. No está diciendo de que el profeta le va a estar diciendo qué le va a pasar en su vida de aquí el año que viene o de aquí, porque el propósito de la profecía no es como leer las cartas, ¿verdad? Ni decirle a la gente qué le va a pasar, porque nadie sabe lo que va a pasar, solo Dios. Como podemos ver en este pasaje, Pablo está diciendo que el propósito de la profecía en el Nuevo Testamento no es hablar del futuro, sino es hablar para edificar la vida espiritual, para animar a la persona que está en pruebas, a la persona que estás batallando en esta vida física, en esta vida temporal, y para consolarnos, o sea, para, si estamos sufriendo, darnos ánimo, darnos consuelo de que en Dios tenemos esperanza, ¿verdad? Y que esta vida es pasajera, pero que en el plan de Dios, según lo que nos ha revelado, tenemos una esperanza de vida eterna, ¿verdad? Entonces, el profeta en el Nuevo Testamento a esto se debe dedicar, ¿verdad? Hablar de una palabra que realmente edifique, anime y consuele, ¿verdad? Y luego el versículo 4 lo amplía todavía más, dice el verso 4, el que habla en lenguas o en idiomas se edifica a sí mismo porque solamente él está entendiendo lo que quiere decir. En cambio, el que profetiza, dice, edifica a la iglesia, ¿verdad? Entonces, luego dice el verso 5, yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero mucho más que profetizaran, dice. El que profetiza aventaja al que habla en lenguas,
a menos que o sea, el que habla en lenguas, también interprete para que la iglesia reciba edificación. Y luego, pues, Pablo está resaltando que el don de profecía es superior a cualquier otro don porque es el que edifica, el que anima y el que consuela, ¿verdad? A través de la palabra de Dios, desde luego, ¿verdad? En nuestra época, pues le llamamos predicador, ¿verdad? Predicador, ¿verdad? Pero se puede también usar el término profeta, ¿verdad? Porque el asunto es que no se usa ese término porque se ha mal usado y se malinterpreta, ¿verdad? Se malentiende. Entonces mejor se usa, las iglesias prefieren mejor usar predicador, ¿verdad? El que expone la palabra de Dios. Entonces, o orador, ¿verdad? Que es lo mismo prácticamente, pero se usan otros términos para que no haya confusión, ¿verdad? Bueno, hermanos, y por último, para terminar, Jesús advirtió, allá en Mateo capítulo 7, versículo 15, él le advirtió al pueblo que se cuidara de los falsos profetas, de los falsos profetas. Jesús está dando por hecho que van a haber falsos profetas. ¿Sí? Van a haber personas que van a usar mal la palabra de Dios, que van a mal enseñar la palabra de Dios, que van a hablar no la verdad genuina de la palabra de Dios. Tal vez van a usar mitad verdad y mitad engaño, ¿verdad? Pero no va a ser realmente una interpretación correcta. Entonces, los pastores, los que predicamos, tenemos que tener mucho cuidado de no estar enseñando cosas que la Biblia no dice, o poniéndole cosas que la Biblia no dice, o torciendo, o haciendo forzar que la Biblia diga algo que no dice, ¿verdad? Entonces es bien importante que nosotros tengamos ese cuidado, ¿verdad? Pero cuando Jesús él advierte, dice que vendrán falsos profetas que engañarán a las personas que no tienen experiencia, que no conocen la palabra, les van a decir lo que ellos quieren decirles. Y dice que van a ser como lobos vestidos de ovejas, ¿verdad? Dando a entender Jesús de que se van a meter al rebaño, van a pasar como personas, como ovejas, pero en realidad por dentro son lobos. O sea que no son personas realmente transformadas por el Espíritu Santo. No son personas realmente con buenas intenciones, puras, espirituales. Entonces Jesús está diciendo que debemos tener cuidado de los falsos profetas, ¿verdad? O falsos maestros, le llama también. Cuando le escribe a Timoteo, no le dice falsos profetas, sino le dice falsos maestros. Porque dice, enseñarán herejías, enseñarán doctrinas de demonios, ¿verdad? O sea, cuando dice doctrinas de demonios, quiere decir enseñanzas que vienen del paganismo, eso quiere decir, que vienen de religiones paganas. Y hoy, hermanos, en muchas iglesias, tristemente, se enseñan enseñanzas que vienen de doctrinas paganas, ¿verdad? Por ejemplo, los maestros de la prosperidad que empiezan a hablar de la metafísica dentro de la iglesia como algo que es espiritual, ¿verdad? Tal vez ustedes han escuchado eso, que ora, decláralo y confiésalo. Eso no es bíblico. En ninguna parte de la Biblia se usa esa palabra. Pero ahí usted lo oye en las iglesias que lo dicen, ¿verdad? Jesús nunca dijo eso. Cuando le dijeron que le enseñara a orar, Jesús nunca dijo, confiésalo y haz esto. No, él dijo, que se haga tu voluntad, Señor. Perdónanos y que se haga tu voluntad. Tranquilamente, ¿verdad? Pero son cosas que la metafísica a veces la gente no sabe de dónde viene todo eso. Entonces, y eso viene de esos religiones que más que no son filosofía mezclada con religión. Entonces, cuando uno no sabe, pues, usted busque en la Biblia quién oró diciendo así, decláralo o confiésalo. ¿Hay algún apóstol que lo hizo? No. ¿Hay alguna persona que usó esos métodos? No. ¿Jesús lo usó? No. ¿Y de dónde viene?
de una filosofía pagana, que la han disfrazado de religión, ¿verdad? De cristianismo que no es, ¿verdad? Entonces, es bien importante que uno conozca la palabra de Dios, porque si no, cualquier cosa que oye uno, pues se oye bonito, se oye atractivo, ¿verdad? Y por eso hay que tener cuidado, ¿verdad? Y desde luego que si usted conoce la palabra de Dios, usted se va a poder dar cuenta que es bíblico y que no es bíblico, ¿verdad? Porque lo que no es bíblico, pues no aparece en la Biblia. Cada vez que usted dude de algo, vea si la Biblia lo enseña, si Jesús lo enseñó, si los apóstoles lo enseñaron, si lo practicaron. Si lo practicaron, pues es bíblico, y si no, pues ha de venir de algún otro lado, ¿verdad? Y yo se los digo para que ustedes abran los ojos, ¿verdad? Y nos apeguemos más a lo que Jesús enseñó, los apóstoles enseñaron, ¿verdad? Desde luego que Dios a veces, como sabe que a veces carecemos de conocimiento, Dios pues no nos condena, ¿verdad? Pero si sabemos hacerlo correctamente, pues mejor, ¿verdad? Entonces Dios comprende nuestra ignorancia, a veces comprende nuestra falta de conocimiento y sabe que no lo hacemos por maldad, porque a veces así lo oímos o vemos en algún programa de televisión o en alguna cosa, pero y así hay muchas cosas, ¿no? Y así hay muchas cosas. Esa es una nada más de tantas. Entonces, por eso es bien importante que uno aprenda y que se capacite, que se prepare, ¿verdad? Porque los falsos maestros están a la orden del día, ¿verdad? Hay personas que se autonombran profetas hoy en las iglesias. El último huracán que vino, ¿verdad? Que iba a golpear la costa del este. Ahí surgieron varios predicadores en la tele donde reprendían al huracán y le daban órdenes de que no tocara tierra. Pero tocó tierra y hizo destrozos el huracán. ¿Y cómo quedaron esos supuestos profetas? Quedaron mal, ¿verdad? Quedaron como falsos, porque no le oraron a Dios que se haga tu voluntad, ¿no? Sino que ellos trataron de cambiar el plan de Dios. Y es bien importante que nosotros sepamos y tengamos la capacidad de tener la humildad. Lo que Dios va a enviar, hermanos, lo va a enviar. Lo que Dios decida que va a pasar en la tierra, va a pasar. Y nadie lo va a cambiar. La misma palabra de Dios lo dice. Nadie puede frustrar los planes de Dios. Entonces, mejor tener la tranquilidad de pedirle a Dios que nos cuide, pase lo que pase, lo que Él decida que envíe en la tierra. La palabra de Dios dice que debemos tener paz y tranquilidad porque sabemos que Él nos cuida. Esa es la palabra de fe. Esa es la palabra de fe, saber y confiar de que lo que venga en el futuro, usted está en la mano de Dios y ahí está segura. Eso sí lo dice la Biblia. Pero si usted empieza a reprender al huracán, al terremoto y cosas así, que a la pandemia, no, eso no funciona así. Entonces, es bien importante que nosotros sepamos tener un balance en nuestro entendimiento de la Biblia y de la profecía. Como le digo, hoy en día muchos dicen cosas que van a pasar y están las redes sociales que hablan de cosas de la Biblia. De 10 cosas que salen ahí, 8 hablan del fin del mundo, que Rusia es esto, y que el China es esto, y que Estados Unidos es esto, y que Israel es esto, y nada de eso, nada, no le atinan, ¿verdad? Pasa el tiempo y uno da cuenta de que no es así, ¿verdad? Antes muchos anunciaban de que Ronald Reagan era la bestia y que Ronald Reagan era fulano o que el Papa o que esto y que lo otro. Están adivinando, ¿no? Están adivinando. Entonces es bien triste cuando uno conoce la Biblia y la verdad, le da risa todo eso, le da risa todo eso que dicen. Supuestamente pastores, profetas que salen a la tele, ¿verdad? Hasta da tristeza que usen la palabra de Dios para eso. Pero para eso están estas clases, para ayudarnos, hermanos, para ayudarnos a confiar de esto, ¿verdad? Vamos a concluir diciendo que la profecía bíblica se enfoca en llamar al arrepentimiento a las personas.
La profecía bíblica se enfoca en dar a conocer a Cristo como Salvador y a vivir una vida cristiana con confianza en las promesas de Dios. ¿Ves? Con confianza en las promesas de Dios, las cuales nos edifican, nos animan y nos consuelan en medio de las pruebas que iremos experimentando en esta vida terrenal temporal. Porque lo que sí Cristo anunció es que nosotros como cristianos íbamos a tener tribulación en el mundo. Eso sí lo dijo, ¿verdad? Y tenemos que recibirlo como una verdad que Cristo mismo anunció. Entonces, pero también Cristo anunció de que nada nos podrá separar del amor de Él, ¿verdad? Que en sus manos estamos seguros como sus ovejas. Entonces, esa es la fe que en lo que debemos de creer y confiar, ¿verdad? No en predicciones que alguien haga ahí que va a pasar esto, va a pasar lo otro. Es casi seguro que eso es una falsedad. Y si algo pasa, ¿verdad? Pase lo que pase, es porque Dios lo permitió, pero también Dios tiene cuidado de su pueblo. Dios tiene cuidado de nosotros. Y esa es nuestra fe, ¿verdad? Confiar que lo que Él promete lo cumple, ¿verdad? Y ya sea cosas buenas, cosas malas que pasen en el mundo, Dios está en control y nosotros estamos bajo su protección. Y ese es el mensaje de la Biblia, ¿verdad? Sí, hermanos, la profecía nos da la esperanza de que un día estaremos disfrutando de la paz total y completa en el reino de Dios con Cristo, gracias a lo que Él hizo por nosotros. No, ni siquiera por lo que nosotros hacemos, sino lo que Él hizo por nosotros. Es la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces, Dios nos habla y siempre nos llama al arrepentimiento, a tener fe en Dios y a confiar en Dios, ¿verdad? De que Él está en control de todas las cosas y que todas las cosas, dice Pablo ya en Romanos, cooperan para bien para aquellos que Dios ha llamado de acuerdo a su propósito. Entonces, el mensaje es ese, ¿verdad? De que la profecía bíblica es para, otra vez, para edificarnos, animarnos y consolarnos. Y ese es el plan de Dios, ¿verdad? Así que vamos a terminar la clase de hoy. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer. Con mucho gusto la respondemos. Ahorita voy a terminar la grabación, pero me quedo ahí para si hay preguntas y para orar y terminar. Que el Señor les bendiga a todos. Amén.